nos vamos a meter, es una manera de decir, vamos a ahondar un poco más en un documental más que interesante, para el cual tenemos a su director en contacto en este momento, que es Gonzalo Murúa Lozada. Gonzalo, ¿cómo te va? Buen día. Hernán, Mal y Fede te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Bien, todo muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Bueno. Acá viviendo un poquito el frío. Ah, perfecto. ¿No sos de vivir el frío? ¿Le escapás al frío? Ahora estoy viviendo en México, en el norte de México, que cuando vine estaban haciendo 43 grados. Bueno. Tranqui. Hermoso. Claro, fue un poco chocante el cambio. Claro. ¿Y llegaste a Buenos Aires y con cuánto te recibió Buenos Aires? -2. Ah, hermoso. Tranquilo. Lindo, fresquito. Un lindo cambio. Bueno, pero por lo menos no estás en cama. Hay gente que automáticamente eso, pum, lo mata, lo aniquila. Te voltea. Así que resolviste. La historia pasa a recorrer, digamos, una historia familiar, porque Gonzalo lleva precisamente el apellido de su padre y de su abuelo. En este caso, el documental refiere, ¿no?, a su padre, a Pablo. Pero obviamente hay un recorrido que no puede evitar nombrarse, que forma parte de una familia vinculada al cine, una familia de artistas. ¿Cómo se lleva con todo eso, Gonzalo? Bueno, en realidad, sí, mi abuelo era un gran director de cine. Yo lo conocí cuando era muy chiquito, pero sin dudas, como también estudié cine, soy licenciado en cine y después hice una maestría en cine documental ahí en la Universidad de Cine, me tocó estudiarlo, ¿no?, desde otro lugar, desde la historia del cine. Y también fui profe en la Universidad de Palermo, ahí en la Universidad de Cine. Entonces siempre hubo como un contacto desde lo académico, pero así muy poquito desde lo vivencial. Sí, con mi viejo, ¿no? O sea, mi viejo que era guionista, o sea, le costaba un poco insertarse, que eso también se narra la peli, ¿no? O sea, lo difícil que es a veces insertarse en un ambiente artístico y que a veces es excluyente, y realmente a veces es la suerte, ¿no? O sea, de quienes pueden pertenecer al ambiente artístico, a los medios, a tener un impacto. Entonces sí, digamos, de alguna manera lo viví desde los dos lugares, desde un lugar un poquito más lejano, ¿no? O sea, como un eco, y a la vez desde un lugar más cercano, pero un poquito más de frustración. O sea, a mí me costó elegir dedicarme a lo que me a ver, para quienes desconocen o pasamos por alto, Lautaro Murúa, estamos hablando del abuelo de Gonzalo, obviamente director de cine reconocidísimo, y hay ahí como un puente, ¿no?, a través de tu padre, que también de alguna manera estaba vinculado al mundo artístico. Creo tuvo actividad como productor. Como productor en una peli, ¿verdad? Sí. Sí, mi papá trabajó, o sea, era guionista y trabajó en Cuarteles de Invierno, que es una de las pelis que se narra dentro de mi documental, ¿no? Entonces, sí es algo interesante que me costó encontrar esa película, porque mucho del cine nacional lamentablemente lo tenemos bastante perdido, o es difícil ubicarlo, en una calidad digna, digamos, para verse, ¿no? Muchas veces sí uno encuentra mucho en YouTube, que eso está buenísimo, pero a la vez se ve muy mal. Entonces ahí hubo un trabajo extra en esta peli, que fue encontrar esa peli. Y pudiste dar con la película así en rollo, ¿no? Imagino. Sí, esa es una historia aparte, es bastante flashero, digamos, porque no sabía cómo hacer. Hablé con el Instituto de Cine, que tiene en resguardo muchas de las pelis, o sea, de las latas originales, pero al no tener al productor, al no conocer al productor, y el productor ya falleció hace varios años, era dar con alguien, bueno, no encontraba a nadie de la familia, no sabía cómo hacer para encontrar los rollos, y me fijé en Mercado Libre. Dije, no sé, voy a buscar en Mercado Libre. Claro. Obviamente había muchos VHS, que son los cassettes, ¿no? Para quienes no vivieron esa época, son los casetitos, la cinta magnética, y después están las películas originales, los rollos. Y sí encontré que había una publicación del rollo, y dije, wow, o sea, de los 5 rollos, que son 5 actos, siempre las pelis tienen generalmente 5 actos, de 20 minutos, y le mandé un mensaje, porque encima estaba pausada la publicación. Le mandé un mensaje al propietario, digamos, de la publicación, y me respondió que estaban avinagradas, que eso significa que están en un estado medio malo y que no se suele ver bien. Me dijo, pero déjame que las pruebo. Y las probó y me escribió un mensaje que sí, que funcionaban perfectas. Entonces,
me mandó las 5 latas que son pesadísimas, me las mandó a mi casa y ahí empezamos un laburo de restauración, ¿no? Porque cuando están mucho tiempo guardadas hay que acondicionarlas para proyectarlas y digitalizarlas posteriormente, que ahí me dio una mano el Museo del Cine, ¿no? O sea, todo obviamente sin un mango, porque el documental siempre manejamos en presupuestos medio bajos, Sí. entonces una suma hermosa de voluntades que hicieron que se pudiera volver a ver en buena calidad esa peli, que es una peli que se llama Cuarteles de Invierno del 84 y que es cine testimonial post dictadura, ¿no? O sea, que tiene un valor histórico súper importante. Gonzalo, y de alguna manera el haber elegido una carrera afín a casi un desarrollo familiar vinculado con el cine te llevó a revisar un poco lo que tu abuelo desarrolló como cineasta. Digo, ese camino que decís fue muy complejo para encontrar esta película. También obviamente hay una reconexión con el cine de Lautaro Murúa, con quienes han trabajado con ellos. Por lo que estaba viendo, tenés un vínculo también con Graciela Borges, que ha trabajado con él durante mucho tiempo. Creo que es tu madrina, ¿no? Exacto. ¿Quién? Es mi madrina, aparece en la peli también. Ah, perfecto. Y es lo más, Graciela. La verdad es que no solo es mi madrina, digamos, en términos familiares, madrina de autismo, sino que también mi madrina artística, porque Ajá. la verdad es que me ayudó muchísimo, ¿no? De hecho, yo también estoy estudiando cine porque en un momento quiero estudiar cine, voy al ENERC, hice un examen que generalmente entran 5 personas por año al ENERC, Sí. no entré y ahí hablé con ella, me dijo, ¿por qué no lo vas a ver a Manuel Antín, que es un gran director de cine, que es el rector de la Universidad de Cine y que todavía está en actividad, a pesar de tener 93, 94 años ya Mirá. tiene, sigue activo, laburando, la Universidad de Cine es un hermoso espacio para estudiar porque además te dan la posibilidad de que una vez que te egresás podés seguir incluso pidiendo equipos para filmar, o sea, funciona como fundación, ¿no? Pues se llama Fundación Universidad de Cine. Y la verdad es que sí, o sea, fue abrazar eso que en un momento había negado. Yo empecé a estudiar otra cosa, quería ser diplomático, o sea, me interesaba la diplomacia, Mira. estudié Derecho Internacional y en un momento dije, no, lo codificado no es lo mío. Y ahí en ese momento salía con un músico y tenía una camarita yo y filmaba todo, ¿no? Y estaba todo el tiempo filmando cosas, o sea, era como el mundo ese medio under que llegué medio tarde porque ya era el 2004, 2005 y iba a filmar todas las cosas, ¿no? Entonces me dice, che, ¿y por qué no estudias cine? O sea, que veo que te interesa o que te llama la atención. Y bueno, y ahí empecé este largo camino, ¿no? Que tiene sus complejidades. Metiéndonos un poco en las voces de Pablo, el documental que entiendo presentaste ya en el Gomón, ¿no? Se presenta hoy. Hoy. Hoy es el estreno. Uh-huh. A las 20:15 horas. Bien, perfecto. Así que ahí vamos a estar todos y todas, incluso, bueno, la gente que hizo la peli, si nos quieren preguntar, si se quieren acercar. Bien. Está bueno como evento. Ahí creo que estamos viendo algunas imágenes de la película de Gonzalo, de la que estamos hablando, las voces de Pablo, una película documental en la que vos haces un recorrido para revincularte con tu viejo, digamos, un poco el camino es ese. Sí, exacto. O sea, mi viejo cuando yo era chico se fue a España, cuando era muy chico porque se estaba muriendo mi abuelo básicamente de cáncer. Sí. Y después cuando volvió de ese viaje, yo sentí que, bueno, él tuvo muchos problemas psiquiátricos, sufría depresiones, estaba sumido, digamos, en su propia oscuridad de alguna manera, entonces era muy difícil conectarme con él. Y de alguna manera yo empecé a hablar con gente después de que él falleciera en el 2013, si bien yo siempre tuve contacto, o sea, pero era muy difícil llegar, ¿no? A papá, o sea, era muy difícil tener no sé, un diálogo donde tuvieses profundidad o no sé, pudieses meterte en ciertos temas, a pesar de que, obviamente, él cuando nosotros éramos más chicos, antes de irse y un poquito después cuando volvió, siempre nos mostró películas, no sé, yo a partir de él descubrí, no sé, películas que a mí me encantaron y me marcaron, de Barton, por ejemplo, o sea, no sé, Joven Manos de Tijera, Beetlejuice, sí. O sea, era un cine que a él le gustaba, le llamaba la atención, a diferencia de Lautaro, quizás, o sea, ahí hay una marca muy distinta, le gustaba mucho esa onda de cine fantástico, de terror, ¿no? O sea, siempre de hecho en la peli aparecen algunas referencias de eso, y de alguna manera, bueno,
en un momento empecé a tener, nada, la necesidad de conectarme con mi viejo, ¿no? De conectarme desde otro lugar, hablar con ciertas personas, con mi vieja, con mis tíos, ¿no? Entonces, justo en ese momento aparecieron unos cuentos en un cajón, y esos cuentos que él nunca publicó, cuando los leí dije, wow, este es un papá que yo no conocí. Y eso también fue, ese material, digamos, esas obras, fueron las que me impulsaron a investigar sobre él, ¿no? A investigar me refiero también a hablar con gente, visitar esos lugares donde él, por ejemplo, filmó Cuarteles de Invierno, donde él se vinculó más con su viejo. Bueno, ahí aparecen imágenes del cementerio de Recoleta, que era un lugar que a él le encantaba. Entonces sí, la peli intenta como no solo hablar con las personas, sino visitar y transitar esos espacios donde él transitó, para de alguna forma revivirlo, ¿no? Gonzalo, yo lo vi anoche, el documental, y me pasaba a mí, sobre todo al comienzo, cuando empezás a hablar de la relación, ¿no?, que tenía tu papá y tu abuelo, en la infancia también de tu papá. Digo, si bien era tu familia, yo sentía también en ciertas partes, digo, cualquier familia puede ser esa familia, porque yo digo, hablaban de esta cosa de los hombres, ¿no? Y cómo habían sido criados los hombres para que sean fuertes, ¿no? Unas anécdotas que aparecen ahí en el documental, de cómo los criaban, de que si perdían a cierta cosa había una prenda, un castigo físico, de tu abuelo, esa cosa de que lo recordaban por ahí haciendo, no sé, mostrándoles música o una película, pero no en tareas de cuidado, ¿no? Como esa cosa muy de antes, que por momentos también es actual, ¿no? Esta cosa de el hombre cumple ciertos roles y las mujeres ciertos otros, y esta cosa de también una pequeña anécdota de que le había pasado con su primito, ¿no? Y tu tía, creo que es tu tía, diciendo, bueno, en ese momento había que callar porque el hombre tenía que ser fuerte, y no se hablaban, como por ejemplo el tema de las enfermedades o los temas mentales, ¿no? Entonces digo, si bien es tu familia, es una familia con la que cualquiera de nosotros o cualquier espectador que la vea se puede sentir identificado. ¿A vos te pasó un poco eso? Digo, después que terminaste, digo, está bien que se va a estrenar hoy la película y vas a tener por ahí ida y vuelta con la gente. Digo, pero ¿te ha pasado ya que alguien que lo vio te diga, che, yo me sentí identificado, lo vi a mi viejo, a mi abuelo, a mi mamá, a mi tía? Digo, ¿te pasa un poco eso? ¿Sentís que va a pasar eso? Sí, totalmente, sí. Muy buena observación, porque también la idea de la peli no es solamente que se cierre en la historia de mi familia, ¿no? Sino que pueda hacer eco en otras historias, generar conciencia sobre ciertos temas, ¿no? Esto que vos mencionabas de que si bien pareciera algo lejano y de otras generaciones, sigue sucediendo, ¿no? Esto de que existan los hombres fuertes, que no tengan emociones, que no puedan conectarse consigo mismos, que no sé, que no exista la terapia, o que si tenemos un problema, digamos, no, vamos a terapia y estamos locos, ¿no? O sea, como, sí hay muchas cosas que creo que se tratan en la peli, y que de hecho está bueno lo que decís, porque la función de prensa, a pesar de que no la vio tanta gente, ya la vio por lo menos la prensa, y se me acercó un periodista a decirme, la verdad es que resonó mucho esa historia en mí, ¿no? O sea, resonó en el vínculo con mi viejo también. Entonces, creo que la peli también se trata de eso, obviamente no solamente de tratar de mi historia, sino como intentar ayudar o llevar luz a ciertas historias que están ahí ocultas, y que podemos reflexionar todos juntos y todos juntos sobre eso, ¿no? O sea, y sin dudas creo que hay mucho de esto que hay que revisarlo en clave de esa generación, pero también ver cómo ciertas cosas siguen sucediendo, y bueno, y poder hablarlas, ¿no? Sincerarnos también. De hecho, justo que mencionábamos antes, yo ahora estoy viviendo en México, y por ejemplo, ir en México, ir a terapia es como, uy, estás loco, ¿no? O sea, acá creo que en Argentina, sí, como tenemos muchos psicólogos per cápita, y es un país que tiene mucho eso de por lo menos de la reflexión, incluso no tener miedo, ¿no? El Dibu decía, ay, pues mi psicóloga me dijo tal cosa, tal otra, o sea, como que está más naturalizado, sí. Y eso creo que está buenísimo, ¿no? Y tu papá, digo, antes de fallecer, que fue en el 2013, ¿él sabía, vos ya estabas estudiando cine o tenías unas ganas? Digo, porque ahí al final también, en una carta que lees, él decía, ¿no? Algo así como que vos
te acercaras a tu abuelo a través de su obra, como que tenía ahí o ya veía en vos algo que ibas... Percibía. Claro, que ibas a ir por este camino, si bien vos lo negaste ahí en un momento queriendo estudiar otra cosa, es como que ya tu papá veía en vos que ibas a seguir por este camino. Sí, sí, él sabía que, o sea, cuando él estaba vivo yo ya había estudiado cine, o sea, no había terminado quizás el grado, pero no la licenciatura, pero ya me estaba dedicando, ya laburaba en producción, yo laburé varios años en producción de publicidad, que a él no le gustaba porque me decía, no trabajas en producción, viste, en cine está esa cosa de los rubros, de si trabajas en este o en otro, Claro. como que para él producción era algo La publicidad, malo, ¿viste? claro, O sea, la publicidad es plata nada más, no es arte. claro, tenés que trabajar en cine y bueno, y es súper difícil también laburar en cine, ¿no? O sea, es algo complejo y bueno, ahora más todavía, ¿no? En esta coyuntura está más difícil todavía, en ese momento ya era difícil, Ujú. ahora es casi imposible, de hecho no, casi no se están produciendo películas, entonces sí, él sabía que yo estudiaba cine y hemos tenido alguna que otra charla, pero bueno, era difícil, sobre todo ya al final de su vida. De hecho, yo ya había empezado a producir mi película anterior, o sea, mi primera peli, que era sobre mi otra familia, que es Losada, de la editorial Losada. Es otra película familiar, o sea que en realidad indaga también como una especie de lado B Estás de haciendo la terapia familia. a través del arte. Sí, exactamente. Y encima mostrar, o sea, mostrar ciertas instituciones o ciertas personas conocidas de la cultura, pero desde el otro lado, ¿no? O sea, desde el lado B Claro. que también somos todas personas, o sea, no hay como un pedestal de los artistas y están separados de la sociedad, ¿no? Está bueno pensarlo en esa clave y también democratizar de alguna forma las emociones que pueden atravesar los artistas, ¿no? Ujú. Y que se conectan con todos y todas. ¿Y qué pasó con la editorial Losada? También hablando, arrancaste planteando esto de lo difícil que es insertarse. Tenés como un lugar en el que por un lado el vínculo con el cine, por otro lado con la literatura, digo, imposible no construir algo en alguno de esos dos caminos. Bueno, no te creas, o sea, en realidad la gente de la familia, mi familia, que se han dedicado a diferentes cosas, es muy loco como tres integrantes, tanto mis dos hermanos como yo, nos dedicamos a la docencia también, yo soy Mirá. profe de cine, eh, y la verdad es que por un lado sí, tenemos como, y ni siquiera te digo que tanta puerta de acceso, tenemos ciertas como conocimientos o herramientas Claro. desde lo cultural y desde lo simbólico, pero eso no implica que digo, ay, voy a tocar la puerta de, no sé, del Inca, ay, denme un subsidio y me lo van a dar, ¿no? O sea, en absoluto. De hecho, yo como que siempre intenté no decir soy nieto de o soy hijo de, ni nada. Siempre fui... Eso es lo que me gusta también de estar en otro país ahora, porque decís, Claro. empezás a entrar en duda, no por... O sea, nunca pongo eso, pero digo, ay, ¿no será que...? No, y al final, o sea, estando en otro país y pudiendo laburar, o sea, como producir, bueno, y puedo producir allá y está todo bien, entonces... siento que no hay una facilidad y como que eso fue cambiando muchísimo, ¿no? O sea, en los Ok. inicios del cine, sí era como, bueno, si conoces a tal y presentás una carpetita en el link, ya está, como que producir era más fácil. Ahora todo Ujú. se volvió mucho más duro, mucho más complejo. Ok. Hay menos dinero también, se apuesta muchísimo menos. Pensá que en los 50 era una superproducción, o sea, había siempre por lo Totalmente. menos el sistema de estudios eran una película atrás de la otra y siempre había tres como pendientes, ¿no? O sea, era como Hollywood ahora. Ujú. Entonces, eso sí cambió muchísimo. Gonzalo, hoy estreno en el Gomón a las 20 horas. 2015. 20:15, Exacto. exactamente. Igual para el Gomón hay que ir un ratito antes para poder conseguir las entradas, ¿sí? Porque esa es como la clave. No, Es por no hay- orden de llegada. Exactamente, y obviamente que lo mejor es acercarse un rato antes para poder tener la entrada, para poder ver las voces de Pablo, el documental de Gonzalo Murúa Losada, en este reencuentro, en este recorrido que va de tu abuelo, de Lautaro, a tu papá Pablo, y que de alguna manera desemboca en toda esta actividad que tenés en el mundo del cine. Gonzalo, gracias por este tiempito. Gracias. Solamente aclaro una cosita, que Dale. es que la peli queda en cartel hasta el miércoles que viene, Ok. con posibilidad de renovarse. Siempre es en el mismo horario, 20:15, o sea que pueden ir el sábado a las 20:15, el domingo a las 20:15. Y también se habilita en Cinear, que tiene un estreno paralelo, o sea, a partir del día de mañana se Ok. puede ver en la plataforma Cinear
que es la plataforma del Inca y que es nuestro Netflix, ¿no? Que Exacto, si no claro. lo conocen, los y las invito a meterse ahí, que está todo el cine nacional gratuito. Entonces, si se perdieron también otra peli nacional que les llame la atención o si quieren ver algo de cine nacional, está buenísimo, es gratuito y se pueden registrar en 5 minutos. Gonzalo, Muy bien. que tengas un buen día. Muchas gracias. 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 Ahí Gracias, nos vemos. Ahí estábamos charlando con Gonzalo Murúa Lozada, director de Las Voces de Pablo, este recorrido que hace, esta revinculación con su padre para entender un poco el camino que le toca vivir hoy a él, ¿no? Y entenderlo un poco más también, ¿no? Esto que yo le decía, que uno empieza a entender a los padres, ¿no? A través de, o cuando uno es padre, o cuando uno empieza a averiguar cómo fue la historia, Claro. Cómo fueron los padres de tu padre y cómo fue su familia. Digo, porque por ahí es esto, no mucho uno dice, bueno, como se dice ahora en terapia, dice, bueno, después lo tratas en terapia y la culpa siempre es de los padres. Digo, Sí. bueno, también son seres humanos, también tuvieron una vida, también fueron chicos. Entonces, estas cosas a veces sirven para eso, ¿no? Para uno perdonarse, perdonarlos en lo que sea, en lo que cada uno considere, pero está bueno poder entender eso, ¿no? Que además de nuestros padres o nuestros abuelos, también fueron o son seres humanos, que le pasó de todo. Le mando un abrazo grande a Gustavo, mi amigo Gustavo Pesi, que está ahí del otro lado, escuchando, siempre atento a estos pequeños momentos de radio en el que uno indaga con una persona que está haciendo camino, en este caso por el cine, y como siempre nosotros intentamos de alguna manera sumar a todos aquellos que están trabajando en el mundo del arte. Después las discusiones, cada uno las puede dar donde quiera, pero para nosotros está bueno que esto sirva como trampolín para que se muestren, para escucharlos y para ver para dónde van estos caminos. En este caso, con Las Voces de Pablo, la película de Gonzalo, haciendo el recorrido familiar en el mundo del arte.